Dios le bendiga a todos, amados hermanos, en esta mañana. Y es como siempre un gozo para nosotros estar en la casa del Señor. Y más en este tiempo, podemos recibir la palabra de nuestro Dios. Amén. Yo quiero leer Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27. Y déjelo ahí, téngalo en mano. Yo quiero titular el mensaje con el siguiente título o tema. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Hermanos, esto ha sido una pregunta que los hombres se han hecho a lo largo del tiempo. Incluso hay muchas revistas que plantean esa pregunta: ¿quién es el hombre más influyente en la historia? ¿Quién es el hombre que más ha impactado la sociedad? Cada año la revista Forbes, Times, publica una lista de los hombres más eminentes, los hombres que más impactaron la sociedad en ese año. Y así, año tras año, los hombres se compiten unos con otros, tratando de alcanzar la mayor posición entre uno y el otro. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? A Jesús le hicieron esa misma pregunta. Y yo quiero compartir contigo en esta mañana qué dijo Jesús con respecto a esta pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Para eso vamos a leer el texto, Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hermanos, esta es una pregunta que ha captado la atención de los hombres. ¿Quién es el mayor? Y Cristo nos dice en el texto tres cosas. Para el mundo, ¿quién es el mayor? Para los discípulos, número 2, ¿quién era el mayor? Y para Cristo, ¿quién era el que verdaderamente era el más grande? Yo quiero iniciar con el primer punto diciendo: para el mundo, ¿quién es el mayor? Y el texto nos dice en el versículo 25, dice: pero él les dijo, Cristo, para el mundo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Hermanos, es importante que entendamos para el mundo cuáles son esas características, esas cualidades que el mundo entiende que hacen a un hombre grande, a una persona grande. Y Cristo le explicó, le dijo: miren, los reyes de las naciones, en primer lugar, la altura, su puesto, el lugar. Número 2, su poder. Dice, se enseñorean de ellas. Y número 3, el mundo o las personas lo declaran bienhechores. Personas que han sido buenas, y por eso el mundo lo alaba y lo exalta.
Hermano, 3 valores que el mundo hoy en día en el que tú estás resalta. El mundo no va a ver otras cualidades, otras características para determinar quién es el más grande, quién es el más importante, el mayor. El mayor. Y así el mundo está exaltando a los hombres. Y no solo eso, imitándole. Por eso es que la mayor parte de los jóvenes está siguiendo los modelos de estos hombres que en este mundo entiende que son grandes. Y Cristo le dice a los discípulos, esto es en el mundo. Esto es para el mundo que estas personas son grandes. Ahora bien, los mismos apóstoles tenían en su mente cualidades, características que le decía a ellos quién era el mayor. ¿Quién era el mayor? En el versículo Mateo 20, versículo 20 al 21, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Cristo le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Para los discípulos, ¿quién era el mayor? El que ocupaba el lugar más grande. Por eso es que la madre de los hijos de Zebedeo, para que no saben, es Juan y Jacobo, esos son los hijos, ellos están preocupados por el mayor lugar, el mayor puesto, el mayor rango. Y hay una enorme disputa entre ellos, porque son 12 discípulos y 12 hombres totalmente diferentes en cualidades, en características. Hermano, lo que Dios hace en la vida de las personas es increíble. Porque ver a un publicano como Mateo y ver a un celote junto en el mismo grupo, eso llama mucho la atención. Por un lado, había un hombre que era el que cobraba impuestos, opresivo al pueblo judío. Y por el otro lado, había otro que estaba totalmente convencido que lo que debía pasar era que todo lo que estaban apoyando el imperio romano debían ser eliminados, debían salir de sus tierras. Y el Señor une en ese mismo grupo. Hermanos, para los discípulos, para ellos entendían que esto era lo que le daba grandeza al hombre. Era lo que le daba grandeza al discípulo. Al discípulo. Ahora, hermanos, yo quiero preguntar en esta mañana, para Cristo, ¿quién es el mayor? Para Cristo, ¿quién es el mayor? Y hermanos, esta pregunta es una pregunta muy controvertida en la Escritura. Porque este texto que nosotros estamos viendo en esta mañana está muy marcado, no solo aquí. A lo largo de todo el Evangelio persiste la misma disputa. Mateo 18, Marcos 9, Lucas 9, Mateo 20, Marcos 10. Y sé que se me están quedando algunos pasajes. La misma disputa entre los apóstoles persistió prácticamente hasta el final. ¿Quién era el mayor?
quién era el mayor. Y hasta durante el camino estaba hablando quién de ellos era el mayor, quién era el que tenía más poder, quién era el que estaba en mayor rango. Y para concluir la disputa, ¿a quién debían acercarse? A Jesús. Entonces yo digo, bueno, para terminar esta disputa, lo que debemos hacer es ir donde el maestro y que él sea el que nos señale quién de nosotros es el mayor. Hermanos, nuestro Señor es maravilloso. Nuestro Señor es glorioso, mi amado hermano. Yo creo que vayamos a Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Y dice así: y llegó a Capernaum, ¿quién? Cristo. Y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Quién había de ser el mayor? Imagínense, esta es la pregunta que ellos anhelan que Jesús responda. Ellos anhelan que Cristo defina, diga quién de ellos es el mayor. Es una pregunta que, como les dije antes, es muy disputada entre ellos y es muy discutida, muy constantemente. O sea, y ahora el Señor le va a decir entre ellos quién es el mayor. ¿Quién es el mayor? Hermano, antes de yo proseguir en el texto, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Quién es el más poderoso en el reino de los cielos? No es un niño, es Jesús. Jesucristo es el mayor. Él es el más grande de todo, el que tiene gloria en sí misma, el más precioso de todo el cielo. La atracción número uno en el cielo es Jesús, es Jesucristo, el que todo el mundo debe estar sirviéndole, buscándole el lado de Jesús, es Jesucristo, Él es el mayor. Y sin embargo, cuando a Cristo le hicieron la misma pregunta que quién era el mayor, oiga lo que hace Jesús, sin titubear, sin ningún problema. Él dice, entonces él se sentó. Nótense la forma, o sea, no simplemente vean el mensaje, nótense la forma como Jesús él está dando esta enseñanza a sus discípulos. Dice el texto que él se sentó. Cuando los judíos, los maestros judíos se sentaban, lo que le estaban diciendo a sus discípulos: esto que yo les voy a enseñar, ustedes deben de tenerlo, de darle la mayor importancia. Los maestros judíos se sentaban como forma de autoridad de su enseñanza, como forma de decir a los discípulos: ahora es el tiempo de que ustedes oigan y yo hable. Y Cristo se sentó y llamó a los 12, a todos, los reunió y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y oiga lo que hace Cristo: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus manos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hermanos, los discípulos están bien desesperados porque Cristo diga: fulano, Pedro, este es mayor. Y cuando Cristo cogió al niño, le dijo: miren, del grupo, este es el mayor, el niño, el más pequeño de todos.
Yo me imagino a los discípulos, a los apóstoles, sorprendidos, ¿cómo que este niño es el mayor de todo el grupo, de todos nosotros? Hermanos, un niño en aquel entonces no tiene la connotación que hoy tiene. Los niños eran propiedad de sus padres. O sea, la opinión de un niño, lo que hicieron un niño, en verdad no tenía mucha importancia. No era mucha cosa, en realidad. Y Cristo tomó a esto, a un niño, y lo puso en medio de ellos. Lo abrazó, lo tomó y lo puso en alto. Y le dijo, miren, el que sea un niño, el que sea como uno de estos, es el mayor, es el mayor. Hermanos, esta enseñanza que hoy estamos viendo, para Jesús es sinónimo de su propia enseñanza. Yo quiero decirte eso. Para Jesús, esta enseñanza que tú estás oyendo es sinónimo de toda su enseñanza. Porque Él dice en versículo 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. O sea, en otra palabra, el que hace esto está recibiendo mi mensaje. Está recibiendo mi enseñanza, lo que yo enseño. Lo que yo enseño. ¿Y qué es lo que Jesús hace con el niño? Hermano, un niño nace y no sabe caminar, no sabe hablar, no sabe comportarse en público, no sabe tratar a los demás, está falto de experiencia, necesita que le enseñen todo, porque él es un niño, es una criatura pequeña, es lo más bajo. Y Jesús lo que le está diciendo, miren, el que hace esta acción de tomar al más pequeño y guiarle y enseñarle, está recibiendo mi mensaje, está recibiendo mi enseñanza, está recibiendo lo que yo soy. Hermanos, Jesús es el más grande. Él es el más glorioso, el número uno, el que está en la cima es Jesús, Jesucristo. Y el más grande de todos, Él se sienta a la mesa como el que sirve, no como el servido. Él se sienta a la mesa no como diciendo, atiéndame a mí. Él dice, yo vine a atenderlo a ustedes. Yo vine a ayudarle a ustedes. Yo vine a servirle a ustedes, a seguir, a buscar, a alcanzar el reino de los cielos. Yo vine a ustedes como un servidor. Como un servidor. Hermano, muchas veces nosotros tomamos al niño simplemente por su inocencia cuando vemos el pasaje. Pero en realidad el pasaje lo que está hablando primariamente es del lugar. El pequeño. El niño. El niño. Hermanos, el mundo no ama a Cristo porque Él se pone como siervo. Hace un tiempo, yo no sé si usted lo escuchó, lo vio, salió en la noticia o salió en internet que salió una lista de estas que se hacen populares, quienes habían sido los más grandes de toda la historia humana, de toda la historia humana. Y los críticos lo que hicieron el que hizo esa lista, cuando le tocó el momento de decidir quién había sido el más grande, el más, estaba disputa, Jesús o Mahoma. Y él dijo, Jesús no puede ser,
porque él se hizo siervo y por lo tanto no puede ser el mayor. Así que puso a Mahoma de primero. Puso de primero a Mahoma. Hermanos, esto es en esta tierra. Pero Jesucristo es el más grande en el reino de los cielos, que va a ser el que va a persistir por toda la eternidad. Jesús, Él. Por toda la eternidad. Los hombres podrán hablar de quién es el más grande en esta tierra. Podrán decir todo lo que quieran, pero al final se encontrarán con la realidad. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que siendo el más grande vino a servir. Vino a servir. Vino a servir. Él vino en el lugar del que quiere que tú crezcas. Tú estás aquí por Jesús. Tú estás aquí no porque tú buscaste a Cristo, sino porque Él te buscó. Y Él fue tan paciente contigo de manera específica, que Él esperó que tú te rindieras ante su mandato. No fue tú diciendo, yo decido buscar a Cristo. No, fue Él que te convenció y te hizo ver la necesidad que tú tenías de seguirle. Y cuando tú te convenciste, entonces te rendiste hacia su plan. Hermano, ¿tú puedes entender eso? Que el mayor de todo vino como el más pequeño. Como el más pequeño. Jesús se hizo, en otras palabras, el niño, y los discípulos eran los grandes. Él se hizo el pequeño, hermano, el pequeño. Aquel que decía, yo no soy importante, yo soy el menos, el más pequeño, el que merezco menos. El que merezco menos. ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría en la iglesia, verdad? Si todos nos consideramos como el pequeño, con el menos importante, el que está para ayudar a otro, el que está para servir a otro, el que está para buscar a otro. Hermanos, esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante. Y oiga, ¿qué tan importante es eso que nosotros estamos viendo en esta mañana? Cristo dice en Mateo 18, versículo 3, vayan conmigo por favor, Mateo 18, versículo 3 al 4. Cristo dice lo siguiente: de cierto os digo, en verdad, ciertísimamente esto es así, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, Cristo dice, si ustedes no tienen esto, no pueden entrar en el reino de los cielos. Es tan necesario que nos humillemos, dice el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, dice Cristo, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hermano, para entrar al reino de los cielos, al que sea el más pequeño. El más pequeño. Y Jesús dice, esta es mi enseñanza. Esto es lo que yo quiero. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Tú has alguna vez pensado en esto, en este texto? ¿Alguna vez te has detenido a pensar esta enseñanza que Jesús la ha dejado muy clara? Como les dije anteriormente, prácticamente en todos los evangelios estamos encontrando la misma enseñanza repetidamente. Y esta enseñanza Jesús no la dijo al mundo, se la dijo a sus discípulos, aquellos que le siguen. Él le habló directamente a sus discípulos y le dice esto: ¿cuál es tu decisión en base a este texto, a esta enseñanza? En tu matrimonio, ¿cuál es tu lugar? ¿El que es servido o es el que sirve?
en tu familia. ¿Cuál es tu lugar? ¿El que está ayudando a que otros crezcan, que se desarrollen, o aquel que dice no, al revés? Hermanos, esto es lo que ayuda que todo el pueblo de Dios crezca, se expanda, se desarrolle. Todos los niños, yo soy un niño, cada uno de ustedes es un niño en el Señor. Porque para el Señor ustedes son sus niños, Él lo ama, Él dio su vida, lo cuida, lo valora, lo mima, lo añora. Él nos ve así. Y Él dice, ustedes son míos y yo quiero que ustedes siempre sean así. Así. En esta mañana nosotros hemos visto para el mundo quién es el mayor, el que tiene más poder, el que tiene más dominio, el que todo el mundo alaba. En segundo lugar, hemos visto para los discípulos su concepto, que quién era el mayor, el que tenía más puesto. Y por último, para Cristo, ¿quién es el mayor? El más pequeño, el más pequeño. Amados hermanos, George Whitefield, un famoso predicador de hace mucho tiempo, en un momento de la historia, él trabajaba con John Wesley, que era uno de los fundadores de la iglesia metodista. Y en un momento, él estaba relegado, porque estaba evangelizando todo Estados Unidos, que en aquel momento no era Estados Unidos, eran las colonias, las 13 colonias. Y hermanos, en un momento, le preguntaron acerca de eso. Y él le dijo, ojalá que mi nombre perezca con tal que el nombre de Cristo sea exaltado por todos los siglos. Hermanos, lo mejor que tú y yo podemos hacer es que el nombre de Cristo siempre sea exaltado, siempre sea glorificado. Que el nombre de Jesús, hermano, sea proclamado por todas las personas, que todo el mundo proclame a Cristo. Lo más que nosotros podemos hacer es ayudar que otro predique el Evangelio, que otro sepa predicarlo, que otro ayude, que otro crezca. Eso es lo mejor. Y es lo que Cristo quiere más que tú hagas. Que tú ayudes al que está al lado tuyo. Que tú ayudes, hermano, que tú veas a cada uno de tus hermanos y digas, yo quiero ayudarte a ti de manera específica, a que tú crezcas, que tú te desarrolles, que tú te fortalezcas, que tú aprendas también. Hermanos, esta es una maravillosa enseñanza. Pero al igual que ustedes, hermanos, yo debo decir que también debo de aprender de esto. Todos nosotros, y yo me pongo en primer lugar, debemos aprender esto. Considero y entiendo que no logro entender el amor de Cristo hasta que me pongo en ese lugar. Solo ahí yo puedo ver lo que Cristo ha pasado para traerme a mí a los evangelios. Solo ahí es que yo puedo entender es que ese que está afuera, que huye, que rechaza a Jesús, a Cristo, él está haciendo lo mismo que yo hacía. Yo negaba a Jesús. Yo lo rechazaba. Quería vivir mi vida a mi manera, a mi forma, en mi tiempo, como yo quería. Y sin embargo Jesús fue paciente para conmigo. Hermano, tú y yo, si queremos conocer a Jesús, tienes que conocer
esto que Jesús nos está enseñando. Así que vamos a orar en este momento, no para despedirnos porque no soy yo que despido, pero vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude, que nos hable poderosamente con este mensaje y que nunca se nos olvide. Padre, gracias te damos por Jesús, por Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el exaltado, el que es sublime por los siglos de los siglos. Oh Señor, haznos como Cristo, Señor, que siendo el mayor de todos, se hizo el más pequeño. Estuvo dispuesto a dejar su lugar para ponerse en el lugar más bajo en el que ayuda. Padre, obra en nosotros, Señor, ayúdanos, que esto sea una característica número uno de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Que tu pueblo, uno a otro, esté creciendo mutuamente para que todos lleguemos a la misma estatura, a la de Cristo, Señor. Que podamos vernos a nosotros como coayudadores, ayudándonos mutuamente, motivándonos mutuamente unos a otros, Señor. Oh Padre, cuánta necesidad hay entre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ponernos en el lugar de que es servido, sino en el lugar de aquel que está sirviendo, que quiere ayudar que otros también crezcan y se expandan, Señor. Ayúdanos cada uno de nosotros en esta misma mañana a ver cómo podemos servir, ayudar, ser de ayuda al que está al lado de nosotros en esta mañana. Padre, que esta enseñanza marque nuestros corazones, marque nuestra iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.